Hola, bienvenidos a la Plaza de la Innovación y Cohesión Social, las políticas sociales ante las transiciones globales. Y hoy vamos a conversar con la socióloga, investigadora y escritora argentina, además promotora del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, Maristela Svampa. Maristela, muchas gracias por estar en este espacio de conversación y también de reflexión. Bueno, muchas gracias por la invitación. Maristela, estamos enfrentando una crisis climática sin precedentes y queremos saber cuál es su mirada respecto a cuáles serán o son los impactos sociales de esta crisis. ¿En qué se traduce, por ejemplo, en el ámbito del empleo, del ingreso? En general, hablamos de protección social. ¿Cómo esto viene a impactar? Bueno, tengamos en cuenta que estamos asistiendo a una combinación casi letal de varias crisis. Está la crisis climática, está la pandemia, de ahora en más también tenemos que tener en cuenta la guerra, ¿no? Que son elementos que sin duda tensionan aún más la situación de crisis de los diferentes países, mucho más particularmente América Latina, que es la región que tiene una tasa de desigualdad más alta en el mundo, que ha tenido la mayor cantidad de fallecidos también como producto del COVID en el mundo, pese a tener solo el 8% de la población, ¿no? Y que efectivamente padece los efectos de la crisis climática. Cuando hablamos de crisis climática, no podemos hacer referencia solamente a una suerte de marco general que da cuenta de los eventos cada vez más extremos ligados al calentamiento global, sino que efectivamente en América Latina tenemos que dar cuenta de la conexión que esta crisis tiene con los modelos de mal desarrollo, con la emisión de gases de efecto invernadero por parte de los combustibles fósiles, explotaciones de gas y petróleo, por los cambios en los usos del suelo, ¿no? Que es algo muy importante también, que se está dando al calor de la expansión del agronegocios en América Latina y de la ganadería extensiva, que son tres de los elementos claves que explican hoy la crisis climática. Sabemos además que hay una superposición muy clara en América Latina del mapa de la contaminación y el mapa de la pobreza. Esto ha sido algo histórico y que se va a ir agravando en la medida en que también empeore la crisis climática. Así que sin duda tenemos que ser muy atentos y comenzar a preparar a las poblaciones también, porque son las poblaciones más vulnerables las que van a sufrir sin duda los efectos de la crisis climática, tal como han sufrido también la crisis y los impactos producidos por el COVID. Así que es un conjunto de elementos el que tenemos que tener en cuenta, esta conexión entre modelos de mal desarrollo y crisis climática, y en segundo lugar, que son los sectores más vulnerables. No nos olvidemos que América Latina también es una de las regiones del mundo en donde hay una tasa de empleo informal muy alta a sectores a los cuales no llega el Estado. Bueno, estos sectores sin dudas van a ser los más golpeados también por esta crisis tan ligada a los modelos de mal desarrollo. Y en ese sentido, Maristela, por ejemplo, usted plantea el modelo de desarrollo. ¿Cuáles debiesen ser las políticas sociales que se debieran implementar en el breve o mediano plazo para abordar estos costos que está mencionando con modelos de desarrollo sostenibles ambientalmente? Bueno, lo primero que hay que decir es que la pandemia ha habilitado una serie de debates en torno a la transición, ¿no? La transición socioecológica, que en América Latina parece no tener mucha importancia o no parece estar muy presente en la agenda pública de los diferentes gobiernos o países. Pero sin duda, esta agenda de transición, sobre todo energética, está en el centro de ciertas políticas llevadas a cabo en Estados Unidos, también cada vez más por el Pacto Europeo Verde, y colocan en el centro la necesidad de la descarbonización de nuestras sociedades. En esa línea nosotros creemos desde América Latina que es fundamental, sobre todo en un momento de crisis civilizatoria, dar una disputa en este sentido, ¿no? Pensar qué tipo de sociedad queremos vivir, qué tipo de antropoceno
queremos atravesar en el marco de esta crisis civilizatoria. Y es ahí en donde también cobran centralidad las ideas acerca de una sociedad mejor, o qué consideramos como la buena vida, o lo que consideramos como la vida digna, ¿no? Es ahí en donde estamos dispuestos, o creemos que es necesario estar dispuestos a dar una disputa civilizatoria en términos de qué transición, ¿no?, es necesario, en ese sentido, pensar desde el sur, pensar desde América Latina. En esa línea es que a partir de marzo, junio de 2020, hemos lanzado con un conjunto de activistas, organizaciones sociales y pensadores de diferentes países de América Latina, lo que llamamos el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, que se propone pensar desde el sur alternativas civilizatorias que apunten a una transición justa que, en todo caso, colabore a pensar una agenda de resiliencia centrada en la sostenibilidad y en la vida digna para los pueblos latinoamericanos. Estamos muy preocupados porque además la agenda de transición que se está discutiendo desde el norte no tiene en cuenta a los sectores o a los países del sur. De hecho, por ejemplo, cuando hablamos de la transición energética, todos están hablando de la necesidad de la descarbonización y de explotar litio para obtener, a través de las baterías del litio, poder almacenar energía y de esa manera desplazarnos de un modelo de electromovilidad basado en combustibles fósiles a un modelo de electromovilidad, perdón, a un modelo de, de movilidad centrado en los combustibles fósiles, a un modelo de electromovilidad fundado en las baterías de litio. Pero en realidad, esta decisión de parte de los países del norte no tiene en cuenta a los países del sur. Lo que está sucediendo, por ejemplo, en el Triángulo del Litio, muy especialmente en Argentina y en Chile, muestra con claridad que en realidad se está imponiendo de manera vertical una agenda de transición verde que implica el sacrificio de las poblaciones y el sacrificio también de nuestros territorios en nombre de una transición energética que solo va a favorecer a los países más ricos, en nombre de una transición energética corporativa que no va a favorecer entonces a los pueblos del sur. Es por eso que nosotros consideramos que es absolutamente necesario dar esta disputa civilizatoria y colocar en la agenda la discusión acerca de qué entendemos por transición, cuándo creemos que una transición es justa y es popular y favorece también en términos geopolíticos a los países del sur. Esto no está siendo pensado desde los países del norte, por ende tenemos que pensarlo cada vez más desde los países del sur. Y en ese sentido, ¿cuál debiese ser el diálogo que se tiene que dar precisamente entre la Unión Europea y América Latina en pos de avanzar a esta transición ecosocial para que sea más apropiada y más realista? Bueno, en realidad tiene que ser una transición justa, ¿no? Y cuando en Europa piensan en la transición justa, piensan en la relación con los sindicatos, que es una relación muy refractaria, muy complicada, porque en todo el mundo los sindicatos de trabajadores tienen grandes dificultades para comprender, digamos, o aceptar la inevitabilidad de la transición. No, para nosotros una transición justa se dirime en términos geopolíticos. Esto es, requiere que también nuestros territorios sean respetados y que efectivamente también se respete, ¿no?, la participación de los pueblos involucrados en esos territorios que hoy están siendo sacrificados. En términos más concretos, implicaría, por ejemplo, pensar, ¿no?, cuando hablamos de la transición energética, del rol que tiene el litio también para los países del sur y no para los países del norte. Lo que sucede, por ejemplo, en Argentina y en Chile es que estos países están exportando a granel, están exportando a gran escala el carbonato de litio, que es el primer elemento de toda una cadena de valor. No están exportando la batería de litio. Bueno, yo creo que efectivamente, no solo al interior, ¿no?, de nuestra América Latina debería haber
una articulación entre los 3 países que hoy tienen grandes reservorios de litio para proyectar o para proponer un proyecto, ¿no?, más integral de desarrollo del litio, respetando siempre a las poblaciones, sino que además desde los países del norte debiera haber una transferencia tecnológica que asegurara que los países del sur controlen esa cadena de valor. En ese sentido, sí habría posibilidades efectivamente de que desde los países del sur, ¿no?, pudiéramos pensar en una transición justa. Pero bueno, no solo tenemos que, además, en ese sentido, colocar el acento en el modo de extracción, que sigue siendo extractivista para el caso del litio, también tenemos que reflexionar sobre el modelo de consumo. Yo no veo que en el caso del Green New Deal en Estados Unidos, de manera más matizada en el Pacto Verde Europeo, haya un cuestionamiento al modelo de consumo, ¿no? El modelo de consumo sigue siendo el mismo en ese sentido. Si vamos a reemplazar los automóviles que funcionan por combustión fósil por aquellos que funcionan de manera eléctrica, bueno, en realidad no vamos a lograr nada, no vamos a lograr ningún cambio fundamental. No hay planeta que aguante ni litio ni minerales que alcanzan si no cambiamos los modelos de consumo. Y para ello hay que producir con menos materia prima y con menos energía. Es decir, que en realidad hay que pensar a la transición ecosocial desde una perspectiva integral, no solo desde el punto de vista de la extracción, sino también del modelo de consumo, del modelo de circulación de las mercancías y del modelo de generación de desechos. Porque lo que es insustentable, lo que es insostenible, es el perfil metabólico de nuestras sociedades, que se ha consolidado en los últimos 30 años al calor de la globalización neoliberal. Ese perfil metabólico, ese intercambio que nuestra sociedad tiene con la materia y energía existente, se ha ido intensificando y hay un tipo de transición verde que implica una intensificación mayor a través del uso de más minerales. Eso también es algo que es necesario revisar, no digo ya desde el sur, sino a nivel global, para que la transición verde sea verdaderamente sostenible. Y en ese sentido, ante todos los desafíos que usted está planteando, ¿cómo juega en términos clave el desempeño o los roles de los estados y también de las empresas, que van siempre también acompañados por lo que van planteando las organizaciones civiles? Bueno, en realidad no, las empresas tienen su propia agenda, que es la de obtener cada vez más ganancias. Eso han entrado en la lógica del capitalismo neoliberal. Los estados tienen un rol fundamental. Cuando nosotros hablamos del Pacto Ecosocial Intercultural del Sur, no lo planteamos solamente como un pacto verde, sino desde una dimensión más integral que, sobre todo en América Latina, tiene que articular la agenda de justicia social con la agenda de justicia ambiental. Y en ello el Estado, los estados, tienen un rol fundamental porque en esa agenda de justicia social nosotros proponemos, ¿no?, elementos de una agenda global, ¿no?, que tienen que ver con la renta básica o el salario universal, que tienen que ver, por ejemplo, con la reforma tributaria. Ya la CEPAL lo ha dicho en múltiples oportunidades, sobre todo en el marco de esta pandemia, que es necesario reformar, ¿no?, la estructura tributaria en nuestros países, que es una estructura tributaria que en ese sentido penaliza a los sectores más pobres y favorece a los sectores más ricos de nuestra sociedad. Esta reforma debe ser progresiva y no es sino a través de esa reforma tributaria integral que podremos efectivamente, ¿no?, generar un subsidio o una renta básica que alcance a todos los ciudadanos y que instale al menos un piso mínimo desde el cual actuar con autonomía, un piso mínimo de derechos. Así que esas dos cuestiones, renta básica y por otro lado una reforma tributaria integral, son los dos elementos en los cuales el Estado, un Estado nacional, tiene gran capacidad para actuar. Pero hay otros elementos también que creemos desde el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur que hay que tener en cuenta, y vuelvo al tema anterior, aunque no di el título, la deuda ecológica.
la deuda ecológica que el norte tiene en relación a los países del sur. Lo que hemos visto en las últimas COP, en las últimas conferencias de las partes, es digamos, una tendencia a evitar tratar, ¿no?, todas estas temáticas que tienen que ver con la deuda ecológica y con la necesaria transferencia, no solo tecnológica, sino también de ayuda financiera para que los países del sur logren avanzar en proyectos de mitigación, ¿no?, frente al cambio climático y en la agenda de transición ecosocial. Necesitamos colocar entonces la agenda de la deuda ecológica en el centro para que efectivamente esto se concrete. Sin un pacto a nivel global, ¿no?, que dé cuenta de estas relaciones geopolíticas y las persistentes asimetrías que se han creado y que tienden a multiplicarse al calor de una transición corporativa, no podremos salir a flote. Nadie se salva solo. La Unión Europea quizás cree que a través del pacto verde, del nuevo pacto verde, que es realmente muy interesante, yo he estado trabajando, leyendo los detalles en los últimos días, la Unión Europea cree que quizás puede salvarse sola, pero nadie maneja el termotasto del planeta, ¿no? Y mucho menos puede salvarse solo si efectivamente en otras regiones del mundo perecen poblaciones y son sacrificados territorios en nombre aún de una transición verde que solo puede beneficiar a unos pocos países. Así que es necesario dar esta discusión con agendas que sean acompañadas por el Estado, por las organizaciones sociales. En América Latina hay una gran movilización ecosocial que además ha alentado, podríamos decir, la creación de toda una nueva narrativa relacional, ¿no?, que propone una relación diferente entre la sociedad y la naturaleza, desde los pueblos originarios, que han promovido la noción de buen vivir, de derechos de la naturaleza, de plurinacionalidad, hasta los feminismos ecoterritoriales del sur, que en sus luchas contra el extractivismo han colocado en el centro el paradigma del cuidado y la noción de interdependencia, reciprocidad para el cuidado de la vida digna, ¿no?, son fundamentales, porque esas son las narrativas relacionales que están en la base de esto que es necesario pensar, una sociedad mejor, ¿no? ¿Qué entendemos por una transición justa? ¿Qué entendemos por una vida digna? Creo que ahí están las herramientas fundamentales para una definición. Y en ese sentido, retrocediendo un poco lo que planteó anteriormente respecto a esta transición post-extractivista, ¿cuál sería el alcance y en qué ámbitos de lo social se puede incluir este enfoque como un gran pacto de transición ecosocial? Bueno, yo creo que en realidad es difícil en este momento en América Latina plantear, por ejemplo, alianzas, porque no hay una hegemonía progresista, y sabemos que el progresismo en el ciclo anterior, entre 2002 y 2015, fue abiertamente extractivista y no incorporó en la agenda de derechos humanos ni los derechos ambientales y mucho menos la necesidad de una agenda ecosocial. Tenemos una extrema derecha, como en el caso de Brasil, que es abiertamente negacionista y antiderechos, y un nuevo progresismo, un progresismo de nueva generación, alentado por Boric en Chile. Vaya a saber si Gustavo Petro gana las elecciones en Colombia, que son en todo caso actores progresistas que piensan los derechos ambientales en clave de derechos humanos y también están pensando en la emergencia climática y la necesidad de una agenda, digamos, ecosocial. Eso quizás abra oportunidades a que se piense también en un marco más regional, porque estamos en momentos también de desglobalización, en donde es necesario pensar, ¿no?, en otros niveles de acción, como puede ser el nivel regional, pero también el nacional y el local. Cada país hará su camino, pero sin la articulación de una agenda regional latinoamericana es muy improbable que pueda llegar a darse. Claro que hay políticas que podrían llevarse a cabo, sobre todo si
ponemos el acento, por ejemplo, en una defensa de los ecosistemas críticos, ¿no? De los ecosistemas estratégicos, ríos, glaciares, humedales, mares que están siendo amenazados por el extractivismo, deben ser necesariamente protegidos por leyes que amparen, digamos, sus derechos y que garanticen en ese sentido su capacidad de renovación. Pero además debemos acompañar eso con una agenda de transición ecosocial que apunte a la descarbonización de nuestras sociedades. No podemos seguir insistiendo en un modelo energético fundado en los combustibles fósiles. Les pongo el ejemplo de la Argentina, que tiene a Vaca Muerta como, en ese sentido, como emblema, ¿no? Energético, cuando sabemos que los combustibles fósiles son los grandes responsables del cambio climático. El gobierno argentino se apresta a aprobar la exploración offshore en el mar argentino, que es también una energía extrema basada en los combustibles fósiles. Así, efectivamente, no es que vayamos a una agenda de transición. Chile y Uruguay, como no tienen combustibles fósiles, han avanzado en ese sentido, o se proponen avanzar en una, podríamos decir, en una agenda de descarbonización ligada a las energías renovables de manera mucho más rápida que otros países. Sin embargo, hay que decirlo, es una agenda de transición corporativa, en la cual efectivamente estamos ante un escenario de privatización de la energía. Cuando hablamos también de la transición energética, no estamos hablando solamente de un cambio en la matriz energética, esto es, en una diversificación de las fuentes energéticas, pasar de lo fósil a las energías renovables. Estamos hablando de una transición que implica también un cambio en el sistema de relaciones sociales. Estamos apostando a una agenda en la cual se ponga énfasis en la desprivatización, en la desconcentración, ¿no? Porque lo que se ha creado es un sistema de energía fósil sumamente injusto, además de depredador y muy conflictivo. Esta es una oportunidad, al menos la transición energética, para que repensemos nuevamente entonces nuestro sistema de relaciones sociales y encaremos una reforma que vaya hacia un sistema más participativo, desconcentrado, con formas de generación local de energía, entre otras cuestiones. Hay numerosas cooperativas de energía en América Latina que ya han dado un paso en ese sentido. Claro que se requeriría un apoyo fundamental de los estados nacionales para efectivamente impulsarlas de lleno ante una agenda que están tomando las grandes corporaciones para seguir consolidando un modelo de alta concentración de la energía. Tenemos grandes problemas en América Latina, porque además otro de los grandes problemas es la pobreza energética, ¿no? Hay una gran parte de la población latinoamericana que no tiene acceso a la energía o que tiene un acceso muy caro también a la energía. Bueno, la nuestra tiene que ser una apuesta que implique a la incorporación, ¿no? A través de una generación distribuida, más local, o a través a veces de cambios más pequeños, pero también más significativos, como puede ser los calefones solares, ¿no? Para beneficiar a los sectores populares. Esto es, realmente tenemos grandes desafíos, pero esta es una oportunidad para repensar el sistema de relaciones sociales desde un lugar que apunte, insisto, a la resiliencia y, digamos, a la transición justa. Muchas gracias, Maristela, por haber estado en la Plaza de la Innovación y la Cohesión Social, las políticas sociales ante las transiciones globales, con esta importante temática y todos los desafíos que nos has planteado. Muchas gracias a ustedes.